Un afectuoso saludo, querido hermano, en este día en el que tenemos la maravillosa oportunidad de volver a vernos. Ya vamos a ir cerrando ciclos, por decirlo de alguna manera. Venimos durante meses reflexionando sobre la virtud de la caridad. Ha ocupado grandes jornadas de reflexión en las cuales hemos ido encontrándonos y ya vamos a ir poniendo puntos finales a toda esa reflexión, llegando a consecuencias y a sacar pues algún conocimiento práctico de cuanto hemos ido hablando. Vamos a concluir hoy, en este momento, sobre el amor a Dios, especialmente porque ese es el primer punto esencial de la virtud de la caridad. En nuestro próximo encuentro hablaremos del amor a nosotros mismos según la virtud de la caridad y ahí cerraremos esa parte. Y en el siguiente, que ya será el último de esta serie de formación, hablaremos de el amor al prójimo y de esta manera pues cerraremos ya, como digo, todos estos meses dedicados a la virtud de la caridad. Hoy, para concluir el amor a Dios, vamos a tratar de eso que se llaman pecados opuestos al amor a Dios, los tres obstáculos principales para amar a Dios. Podemos llamarlos así: odio a Dios, asedia y apego desordenado a las criaturas. Odio a Dios, asedia y apego desordenado a las criaturas. Si queremos entenderlo bien, tengamos en cuenta que estos son los obstáculos principales que cualquier persona y en cualquier momento histórico se encuentra y tiene que evitar a toda costa para poder amar a Dios. No hay nada más grave que esto. Lo primero es el odio. Este es el primer pecado, el más grave, el más insólito: odio a Dios. Lo define la teología católica como la disonancia del apetito respecto a aquello que se entiende como repugnante o malo. Esto, por decirlo así, es el odio en general. Una persona siente odio cuando su apetito va en contra de algo o de alguien o de alguna circunstancia que entiende, que asimila en su mente como repugnante, como algo que es malo, entonces lo odia, lo rechaza. Eso en sí mismo, en general, es el odio. Referido a Dios, es el mayor de los pecados contra el Espíritu Santo. No hay nada más grande ni más grave que pudiéramos hacer contra Dios. Aunque se le enumere como pecado, en realidad es como una raíz, vamos a decirlo así para entenderlo, es una raíz que abarca todos los pecados. Porque todos los pecados que se puedan cometer en contra de Dios, sean veniales o sean mortales, son pecados que tienen como origen, como base, como fundamento necesario el odio a Dios. A veces no en gran medida, sino en grado ínfimo, pero tienen su raíz en el odio a Dios. El odio a Dios se puede dar en dos clases distintas. En primer lugar, como enemistad, es decir, considerando, esto es la enemistad en general, considerando a una persona como mala en sí misma o porque se le desea algún mal. Eso es la enemistad. Cuando la enemistad la aplicamos a Dios nuestro Señor, significa que es un pecado gravísimo, satánico. Porque imagínate, duele solo pensarlo, imagínate el considerar a Dios como malo en sí mismo. Esto, aunque nos reporte como una especie de asco, incluso el pensarlo, hay muchas personas tristemente que piensan así. Precisamente por esto, estas personas generan esa especie de trabajo constante para ir en contra de la iglesia y de Dios, porque consideran
que sí, Dios existe, pero Dios es un ser malo y perverso, que nos quita la libertad, que nos prohíbe hacer cosas, que nos limita en todo aquello que pudiera hacernos felices en esta tierra. Este es el odio a Dios, que tiene una primera clase o una primera forma de expresión, que es la enemistad, al considerar que Dios es malo en sí mismo, o porque deseamos cosas malas para Dios al ver que nos pone obstáculos para nuestra vida. Lo segundo que pudiéramos tener en cuenta es la abominación. Esta abominación, en general, la podemos definir como rechazar a una persona no por sus cualidades, sino porque resulta nociva. Pensemos una persona que puede tener muchas cualidades, puede ser un buen pintor, puede ser un buen economista, puede ser un buen estadista, pero al fin y al cabo se dedica al robo. La persona en sí misma en sus cualidades es buena, pero la actividad que desarrolla es tan mala y tan perversa que hay que rechazarla, hay que quitarla. Eso es la abominación. Cuando la abominación se aplica sobre Dios, es en relación a los castigos que Dios puede infligir. Y esto conlleva grave pecado, porque sí es cierto, Dios puede infligir graves castigos, como es el castigo gravísimo del infierno eterno y para siempre, pero esto hay que comprenderlo. Dios puede castigar y de hecho castiga, aun cuando toda la teología modernista después del Concilio Vaticano II se haya empeñado en decir que no, que Dios es como una especie de padre bueno, de anciano consentidor de todo, que todo lo permite, que todo le da igual, que no importa nada. No, Dios puede castigar y de hecho castiga, dice el catecismo desde siempre. Pero ese castigo no es porque sea un ser sádico, un ser malo en sí mismo, sino por todo lo contrario, porque es bueno. Precisamente porque es bueno, es justo, y porque es justo, necesariamente tendrá que castigar a los malos y premiar a los buenos. Ese castigo a los malos es porque los mismos malos se lo han buscado. Dice un dicho popular español que quien busca el mal por su cuenta, que vaya al infierno a quejarse. Es decir, que lo que no se puede hacer de ninguna manera, y esta es la abominación, lo que no se puede hacer de ninguna manera es buscar el mal y luego pretender que Dios diga que es bueno y que para colmo te premie buscando las cosas malas, haciendo las cosas mal. No, esto se llama abominación. Encima que has buscado el mal, vas a recriminarle a Dios por ese mal que te ha hecho. Al castigarte, no está haciendo ningún mal castigándote, está haciendo todo lo contrario, un bien. Porque lo bueno es premiar a los que hacen el bien, castigar a los que buscan o generan el mal. Este primer pecado que llamamos odio a Dios y es el obstáculo primero y principalísimo contra el amor a Dios, y que tiene esas dos expresiones, la enemistad y la abominación, es de donde pueden proceder, y de hecho proceden constantemente, muchas blasfemias en contra de Dios, execraciones, maldiciones, sacrilegios o, como decía antes, muchas persecuciones a la iglesia y a aquellos que pretenden, buscan ser buenos. El que vive en este odio a Dios se convierte como en una especie de máquina de destrucción de la iglesia, del católico que busca el bien, trata de pervertir, trata de tirar por tierra todos los buenos propósitos. Hay que tener sumo cuidado. Hay muchísimas personas, diría que cada vez más, metidas, enfangadas en este odio a Dios. A veces porque no entienden determinadas cosas que le han sucedido, que suceden en la historia, y otras veces pues porque han tenido malas influencias y bueno, en definitiva, en general, pues en muchos sentidos y ámbitos.
Después del odio a Dios, consideremos lo que se llama la asedia. Si te das cuenta, vamos como bajando de lo más grave a cosas que siendo malas no lo son tanto. El odio a Dios es lo más grave, después viene la asedia, que sigue siendo algo malísimo, pero no tiene tanta gravedad como el odio a Dios. Lo definían los santos padres como una especie de pereza, tedio o disgusto hacia las cosas espirituales, no por el trabajo o por el esfuerzo que pueda conllevar ninguna cosa material, sino porque se consideran como cosas tristes, sombrías o melancólicas. De tal manera, la asedia deprime el ánimo que no quedan ganas para hacer absolutamente nada. Se cae una especie, vamos a decirlo así, entorpecimiento que paraliza e impide servir a Dios, generando perversión del corazón y desorden en la voluntad. Esta asedia muchas veces se da y a veces con frecuencia y en ocasiones permanece por mucho tiempo en la vida de determinadas personas. Ese entorpecimiento, esa especie de repelús hacia la vida espiritual, porque como que rezar, hacer penitencia, entregar limosna, vivir los sacramentos, hacer obras de caridad y de misericordia, es como si todo fuera una cosa oscura, como triste, como melancólica, y como que todo eso a la persona le produce un rechazo en el corazón. Aun cuando no tengas, ten esto bien presente, aun cuando no tengas verdaderas razones para estar triste, no puedes dejarte llevar por esta pasión desordenada de la sedia. Ten mucho cuidado porque es peligrosísimo. No permitas que afloje tu actividad o se paralice tu alma. La persona que se vea invadida por el disgusto hacia las cosas divinas no conserva ya ninguna energía. Retrocede ante el esfuerzo y tiene horror al sacrificio. Con lo cual, si una persona comienza a sentir los primeros pasos de la sedia, la solución no es apartarse de los sacramentos, ni de la formación, ni del plan de vida, ni de nada por el estilo. La solución es cuanto más asco o repulsa pudiera darme, más tengo que imbuirme ahí. Pero qué triste es para nosotros los sacerdotes descubrir todo lo contrario. Porque el demonio engaña tanto que le hace ver a la persona, no es que ahora me siento como un tanto frío, esto a mí se me pasa, o ahora me siento un tanto perezoso para estas cosas. Mire usted, si usted no tiene hambre y se le va el apetito y no se esfuerza y se obliga a comer, usted va a terminar en una anemia y al final va a haber que hacer transfusión de sangre y si la cosa llega a grave situación, pues cualquiera sabe si usted va a escapar porque no puede estar en esa circunstancia de no comer y no comer y no comer y no comer permanentemente. Usted va a morir de inanición. Qué necesario es que esto que ya sabemos de la vida física lo apliquemos a la vida espiritual. Como digo, si en la vida física se da a veces una especie de asedia, no me apetece hacer ejercicio, no me apetece comer, no me apetece tomarme eso que necesito. Pues hay que esforzarse y te dirá el doctor, usted tiene que comer esta cantidad y a estas determinadas horas. No es que no me apetece desayunar, usted tiene que desayunar, usted tiene que comer y usted tiene que cenar. No puede estar permanentemente alimentándose con una infusión o con cualquier cosa absurda. Está bien hacer ayuno, está bien, es necesario y hay que hacerlo, pero usted tiene que comer. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. No es que no me apetece ir a misa, pero es que hay que ir a misa. A veces apetece y entonces no hay que hacer ningún esfuerzo y es como dejarse llevar por el viento y usted va, cierto, pero cuando no apetezca hay que ir porque hay que comer, el alma tiene que comer. Esto es así. Pero cuando vamos a otras circunstancias, como no me apetece rezar,
no me apetece ofrecer penitencia, no me apetece entregar limosna, no me apetece estar ahí en esa charla de formación. Hay que ir, hay que estar, hay que hacerlo, hay que ofrecer. ¿No te apetece? Pues hazlo sin ganas. Esfuérzate, no seas un bebé permanentemente de 5 meses. Tienes que hacer las cosas a veces a disgusto sin que te apetezca. Cuidado, no te dejes llevar. Esta sedia tiene una serie de consecuencias si se permite y la persona se deja llevar, y tiene una serie de causas. Vamos a ver en estas dos direcciones. Hay 5 consecuencias. En primer lugar, la desesperación. Quien vive en la sedia cae en la desesperación. Es decir, el alma termina renunciando a su último fin, el cielo, y se termina haciéndose a la idea de que, bueno, lo mío no va a ser el cielo, lo mío no va a poder ser la salvación, eso para mí no está, yo no voy a tener esa posibilidad. Primera consecuencia terribilísima, la desesperación. La segunda consecuencia es la pusilanimidad. Pusilanimidad, es decir, aminoramiento de la voluntad que lleva a estremecerse ante cualquier esfuerzo. Muchas personas, por no decir que la mayoría, casi que todas, que viven en la sedia, sienten horror, pánico, terror hacia cualquier sacrificio, aunque sea una cosa mínima. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo podré hacer yo eso? Si le hablan de la mínima penitencia, se horrorizan. Si les hablan del mínimo sacrificio para sacar adelante un trabajo, para realizar algo, se espantan. La persona termina por no dar lo que podría dar sin tanto esfuerzo, porque desconfía de sus propias fuerzas y desconoce el valor de todas las gracias y bendiciones que Dios le da. Esto es sumamente triste. La tercera consecuencia es la torpeza, que es una especie de sopor o sueño espiritual que anuda todas las facultades del alma, conocimiento, voluntad y libertad, no pudiendo escuchar las órdenes que vienen de parte de Dios. La persona no se entera ni de lejos que puede ser lo que Dios le esté pidiendo, porque la persona está como tan ensimismada en no puedo, en no sé, no me apetece, en ahora no, en estoy frío, en todas estas cosas que es imposible que escuche a Dios. En cuarto lugar, el rencor es dejarse dominar por la tristeza hasta maldecir, qué penoso, hasta maldecir las cosas divinas. Terminan las personas rechazando tanto la confesión, la misa y todas estas cosas que llegan a maldecirlas, y es terrible porque es el camino de la salvación. No existe ningún otro más que este. La quinta y última consecuencia de la sedia es la divagación de la mente hacia las cosas ilícitas. Porque como la persona continúa deseosa de ser feliz, este deseo, esta ansia del corazón humano no se puede tapar nunca, no se puede acabar nunca, siempre deseamos ser felices. Los que viven en medio de la sedia también desean ser felices, pero como ha cerrado estas personas la relación con Dios, entonces la felicidad ya no la pueden orientar hacia ahí, la orientan hacia lo malo, hacia lo que de malo puede generar el mundo, y le piden como al mundo lo que solamente puede dar Dios. De tal manera que con la imaginación, la carne, los sentidos del cuerpo, quieren dar rienda suelta a su pasión desenfrenada y buscar ahí la felicidad. Esto lo vemos en el mundo todos los días y estamos rodeados de personas que hacen esto permanentemente. Pero yo hablo de forma particular de aquel que es católico, se confiesa católico, cree en Dios, pero cree que solamente está atravesando un bache. En ese bache supuesto, que se llama asedia, segundo pecado contra el amor a Dios, se puede convertir casi que en un agujero negro, porque la persona no es capaz de decir, nadie puede hacer esto, esto es un imposible.
ni siquiera pensarlo. Bueno, ahora por 5 minutos no voy a buscar la felicidad. Esto es imposible. Todos deseamos ser felices. Y si tú te dejas llevar por la sed, ya sea 5 minutos, o sea un año, o sea lo que sea, en ese tiempo vas a tener esta divagación de la mente hacia las cosas ilícitas. Y vas a tratar de buscar la felicidad donde no está. Y vas a caer en todo tipo de pecados sexuales, en todo tipo de pecados económicos, en todo tipo de pecados de toda índole que pudieras pensar. Cuidado. Estas 5 son las consecuencias de la sedia. 2, pudiéramos decir, son las causas que llevan hacia la sedia. En primer lugar, el apego desordenado a los bienes materiales, a los bienes terrenales. Cuando una persona está apegada a sus bienes terrenales, esa persona termina cayendo en asedia. Quien se encierra en el estrecho círculo de las cosas materiales busca solo lo que exalta su orgullo y su codicia, siendo indiferente para todo lo demás. Como en las cosas celestiales no experimenta ninguna dulzura, las encuentra insípidas, decíamos. Sufre, se disgusta, experimenta náuseas y termina generando tedio. Cuando decimos apego a las cosas materiales, no estamos diciendo que la persona tenga en el banco 5 millones de dólares, de euros o de lo que sea. No, el apego se da hacia cualquier cosa material, a veces a la cosa más estúpida posible. Hay personas que están apegadas a una cuenta corriente bancaria de mucho dinero, de mucha plata, y bueno, están apegados a eso, pero otras veces hay personas que están apegadas a un carro, están apegados a un viaje, están apegados a estos muebles que tengo, están apegados a estos bolsos, zapatos y ropa que tengo, sea por una cuenta de muchos ceros en el banco, sea por unos muebles viejos, sea por unos viajes, sea por unos bolsos roñosos que tengo en casa, sea por lo que sea por lo que sea, si una persona se apega a aquello más grande o a aquello más chico, sea por lo que sea, eso termina generando la asedia en su vida espiritual. Y de aquí, dale la vuelta al calcetín. Si tú estás viendo asedia en tu corazón, busca, porque en algún lugar ha estado o está presente en tu vida, el apego a las cosas materiales. Y hasta que no rompas el apego a las cosas materiales, no se va a curar la asedia, porque esa es su raíz y su causa principal. Hay que vivir desapegados de lo material. Seas una persona multimillonaria o seas una persona sencilla y normalísima de la calle, que tiene el dinero contado, las cosas pesadas, lo más sencillo del mundo, pero aún así hay que tener desapego también a las cosas materiales. La segunda causa, y tristemente muy frecuente, es la sensualidad. El amor a los placeres sensuales vuelve fastidiosas las cosas divinas y conduce a hundirse en ellos. Pensemos el apego desorbitado hacia todo el terreno de lo sexual, el apego desordenado hacia todas las cosas de la comida, y así pudiéramos ir hablando de todas las cosas sensuales. Una persona que se deja llevar igualmente va a generar asedia en su corazón. Vuelvo a lo mismo, da la vuelta. Si ya hay asedia en tu corazón, seguramente hay o ha habido de una forma muy fuerte, pues todo aquello de los apegos hacia las cosas sensuales. Bien, hemos hablado del odio a Dios, lo más grave, hemos hablado de la asedia, terminamos ya hablando del amor desordenado a las criaturas. Amor desordenado a las criaturas. Cuando alguien voluntariamente y a sabiendas ama tan desordenadamente a una criatura que está dispuesto a quebrantar cualquier mandamiento antes que renunciar a ella, aunque no quebrante ningún mandamiento concreto en sí, en la práctica, sí que ha quebrantado ya el primero y principal de los mandamientos que es amar a Dios por encima de todas las cosas, porque las disposiciones interiores de esa persona han quedado pervertidas. Pensemos en una madre que pone a su hijo por encima de Dios, a una abuela que pone a sus nietos por encima de Dios. Llega el domingo,
y esa madre o esa abuela no va a misa porque tiene que hacer comida para sus hijos o sus nietos. Mire usted tiene un apego desordenado a las criaturas, que bien es cierto, es su hijo, es su nieto, es su primo, es su hermano, quien sea, da igual, pero Dios está por encima de su marido, de su mujer, de sus hijos, de sus nietos, de todos sus familiares y del mundo entero. Entonces, si el domingo no se come, no se come. Si el domingo no se pasea, no se pasea. Si el domingo no se puede ir al centro comercial, no se va al centro comercial. Pero por encima de la misa del domingo no hay absolutamente nada, a no ser casos graves que son de excepción, como pensemos un familiar que se está muriendo, que estás enfermo, que no sé, hay una guerra nuclear, se está abriendo el mundo por un terremoto, cosas por el estilo. Pero lo normal, hay que abandonar la familia, si no te quiere acompañar a misa, hay que abandonarla y hay que ir a misa. Si no es un pecado grave, gravísimo contra Dios. Porque hay un mandamiento que dice amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza. Cuando una persona no fuera en la práctica, sino en el corazón, tiene colocadas las personas, ya digo, sean familiares o no, muy amigos o no muy amigos, por encima de Dios, ya esa persona está pecando, porque se está oponiendo en las disposiciones interiores contra esa jerarquía que tiene que haber en el corazón de toda persona sensata, que es Dios por encima de todo. Bien, como decía al inicio, hoy concluimos ya esta parte primera y principal de la virtud de la caridad, que es el amor a Dios, tratando de estos tres pecados contra el amor a Dios, que son el odio a Dios, la asedia y el apego desordenado a las criaturas. La próxima vez que nos veamos, trataremos sobre el amor a nosotros mismos, que es el segundo aspecto de la virtud de la caridad. Ya hemos hablado de esto, pero vamos a dar las últimas pinceladas para cerrar. Y la siguiente vez será para tratar sobre el amor al prójimo. También hemos hablado de él, pero vamos a dar las últimas pinceladas, de tal forma que en 2 encuentros más terminaremos ya pues toda esta serie de formación sobre la virtud de la caridad. Pido a Dios por ti, especialmente para que te conceda la capacidad de integrar esto del amor a Dios huyendo de todos estos pecados que son obstáculos para vivirlo en tu vida, y te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super te, et maneat semper. Amén.